Hace más de 4 milenios, una civilización emergió a orillas del Nilo, transformando el árido desierto en un escenario de asombro. Entre la arena y la piedra, los antiguos egipcios erigieron monumentos tan perfectos, tan adelantados a su tiempo, que continúan desconcertando a los estudiosos modernos. Cada bloque, cada alineación, cada cámara oculta, parece susurrar un secreto que aún no hemos logrado descifrar. Hoy, en Cultura Fascinante, nos embarcaremos en un viaje a algunos de los lugares más misteriosos del antiguo Egipto. No exploraremos leyendas infundadas, sino enigmas reales, construcciones imposibles, templos que parecen dialogar con el sol y estructuras que, incluso con la tecnología actual, resultan difíciles de explicar. Prepárate, porque lo que estás a punto de presenciar no son meras piedras antiguas, sino desafíos directos a la lógica, a la ciencia y a nuestra propia imaginación. Quédate con nosotros hasta el final, porque tras este recorrido, tal vez, tu percepción de Egipto cambie para siempre. En el corazón de Tebas, en la orilla occidental del Nilo, se alza un enclave que desafía la imaginación, el Valle de los Reyes. A primera vista, un paisaje árido, un cañón reseco abrazado por montañas. Pero bajo esta fachada desértica, palpita uno de los mayores tesoros arqueológicos del planeta. Durante siglos, este valle fue el camposanto de los faraones del Imperio Nuevo, un laberinto de tumbas excavadas en la roca con una precisión que aún hoy nos deja perplejos. Los antiguos egipcios no erigieron aquí pirámides monumentales que revelaran el lugar de descanso de sus reyes. Al contrario, buscaron el secreto y la protección. Por eso las tumbas fueron horadadas en la roca, ocultas, con entradas discretas que se mimetizaban con el entorno. Lo que asombra es la exactitud con la que trazaron túneles kilométricos, con ángulos perfectos, pasadizos intrincados y cámaras decoradas hasta el último rincón. Todo sin los equipos modernos que hoy tenemos a nuestra disposición. Adentrarse en cualquiera de estas tumbas es como detener el tiempo. Las paredes, cubiertas de jeroglíficos y escenas del más allá, conservan pigmentos que han sobrevivido más de 3000 años en completa oscuridad. Rojos intensos, azules profundos, amarillos que parecen recién aplicados. ¿Cómo lograron una durabilidad tan excepcional? Las fórmulas de sus pigmentos, compuestas por mezclas de minerales y resinas, siguen siendo objeto de estudio. Su resistencia es tal que algunas tumbas parecen recién pintadas. Cada tumba es una obra maestra en sí misma. No eran solo lugares de enterramiento, sino portales al mundo de los dioses. Los pasajes narran el viaje del faraón al más allá, con textos del libro de los muertos y escenas que guían al espíritu en su travesía. Y cuanto más descendemos, más complejo se vuelve el diseño, como si la arquitectura y la espiritualidad danzaran juntas. Entre todas estas tumbas, una sobresale por encima de las demás, la KB5, la gran desconocida. Descubierta en el siglo XIX, pero olvidada durante mucho tiempo, su verdadera magnitud salió a la luz gracias a excavaciones recientes. Se trata de la tumba de los hijos de Ramsés II, y lo que comenzó como una cámara más, terminó revelando un laberinto subterráneo de proporciones colosales. KV5 cuenta con más de 120 cámaras interconectadas, pasillos interminables y galerías aún sin explorar en su totalidad. A medida que los arqueólogos avanzan, descubren nuevos pasajes, nuevos recovecos que parecen no tener fin. Es, hasta la fecha, la tumba más grande jamás hallada en Egipto, y sin embargo sigue guardando secretos. Lo asombroso es que, a pesar de su tamaño, la KB5 se excavó con la misma precisión que el resto. Cada sala, cada túnel, está alineado con un propósito. No hay improvisación, todo responde a un diseño meticuloso. ¿Cómo lograron semejante obra subterránea sin colapsos, sin errores estructurales y con una estética tan cuidada? Incluso con la tecnología actual, un proyecto así sería un desafío mayúsculo. Caminar por los pasillos de las tumbas del Valle de los Reyes es caminar sobre siglos de historia. Es un lugar donde a cada paso se siente el peso del misterio. Y aunque ya se han excavado decenas de tumbas,
Se estima que todavía hay más escondidas bajo el suelo, esperando a ser descubiertas. Imagina esto, un rompecabezas incompleto, siempre dispuesto a sorprender. En el extremo sur de Egipto, casi besando la frontera con Sudán, se alza uno de los templos más espectaculares que la humanidad haya visto jamás, Abu Simbel. No fueron bloques apilados, no. Este santuario fue esculpido directamente en la roca viva de una montaña, en el corazón del desierto nubio. Hace más de 3000 años, Ramsés II, un faraón con ambiciones de Dios, ordenó levantar este monumento. Un santuario que no solo demostrara su poderío absoluto, sino también su profunda devoción a los dioses, y por supuesto a sí mismo. El resultado, un templo monumental, dominado por 4 colosos de piedra que superan los 20 metros de altura. Gigantes que aún hoy imponen un respeto casi reverencial. Pero Abu Simbel es mucho más que un despliegue de grandiosidad. Es un prodigio de ingeniería y astronomía ancestral. En su interior, un corredor laberíntico nos guía hasta el Sancta Sanctorum, el lugar donde reposan las estatuas de los dioses, y junto a ellos la del mismísimo Ramsés II. Y aquí es donde el misterio se intensifica. 2 veces al año, un fenómeno inexplicable ocurre. El sol, como obedeciendo a un mandato divino, penetra en el templo y, guiado por una precisión asombrosa, recorre 60 metros de pasadizo para iluminar la cámara sagrada. Este evento, que tiene lugar el 22 de febrero y el 22 de octubre, baña con la luz del amanecer a Amón-Ra, Ra-Horajti y al propio Ramsés II, ya divinizado. Mientras tanto, la estatua de Tap, el dios de la oscuridad y el inframundo, permanece sumida en las sombras. ¿Coincidencia? Los egiptólogos vinculan estas fechas con el aniversario de la coronación y el cumpleaños de Ramsés II. Difícil creer que sea solo azar. Los constructores de Abu Simbel calcularon con una precisión milimétrica el ángulo y la orientación de la entrada para lograr este efecto solar. Una hazaña que, en nuestros días, requeriría de herramientas de altísima tecnología. Sin brújulas, sin ordenadores, sin la ayuda de la modernidad, estos antiguos sabios supieron leer el cielo con una exactitud que aún asombra a los astrónomos. Una prueba irrefutable de que su conocimiento trascendía los límites de lo que imaginamos. Pero la historia de Abu Simbel guarda un capítulo moderno, un rescate épico digno de una superproducción de Hollywood. A mediados del siglo XX, en la década de los 60, el templo se enfrentó a una amenaza inminente: quedar sumergido bajo las aguas del lago Nasser, creado tras la construcción de la presa de Asuán. Ante la catástrofe que se avecinaba, se organizó una operación de salvamento sin precedentes. Imagina esto, pieza por pieza. El templo fue cortado, numerado meticulosamente y trasladado a una colina artificial, 30 metros más arriba y 200 metros más atrás de su ubicación original. Este titánico esfuerzo, liderado por un equipo internacional de expertos, se prolongó durante 4 años y consumió una fortuna. Pero logró lo impensable: salvar Abu Simbel. Lo más asombroso es que, tras la reconstrucción, los ingenieros consiguieron mantener el milagro solar prácticamente intacto. El sol sigue iluminando el rostro de Ramsés, ahora con un desfase de apenas un día respecto a las fechas originales. Hoy, quienes tienen el privilegio de presenciar ese momento mágico, cuando el amanecer se filtra en la oscuridad del templo para bañar de luz al faraón, comprenden que Abu Simbel es mucho más que un santuario antiguo. Es un mensaje grabado en piedra, una demostración de poder y conocimiento que ha desafiado los siglos, los desiertos y los embates del tiempo. En el Alto Egipto, no muy lejos de Luxor, se alza uno de los templos mejor conservados de todo el país, el templo de Hathor en Dendera. Dedicado a la diosa del amor, la música y la fertilidad, este santuario no solo deslumbra por su belleza, sino que también resguarda algunos de los símbolos más enigmáticos del antiguo Egipto. Su construcción se inició en época faraónica, pero fue ampliado y ricamente decorado incluso durante la dominación romana, lo que le confiere una mezcla de estilos absolutamente única.
Pero si este templo ha alcanzado fama mundial, es por un relieve que ha alimentado teorías de todo tipo. El llamado enigma de las lámparas de Dendera. En una de sus criptas, los bajorrelieves muestran figuras alargadas que parecen sostener objetos similares a filamentos, todo ello en manos de sacerdotes. Algunos han querido ver en estas representaciones bombillas eléctricas, lo que ha desatado especulaciones sobre tecnologías imposibles para la época. ¿Realmente los antiguos egipcios poseían conocimientos que desafían nuestra comprensión de la historia? Sin embargo, la explicación más aceptada es mucho más terrenal. Se trataría de representaciones simbólicas del mito de la serpiente emergiendo del loto, un motivo recurrente asociado a la creación y a la energía vital. No hay rastro de electricidad, es cierto, pero sí una iconografía fascinante que mezcla religión y ciencia natural. Más allá de estos controvertidos relieves, el templo de Hathor es un auténtico prodigio de conocimiento astronómico. En su techo se encontraba el famoso zodíaco de Dendera, una representación del cielo que combinaba constelaciones egipcias y signos del zodíaco grecorromano. Este relieve, hoy conservado en el Louvre, demuestra hasta qué punto los egipcios observaban el firmamento con rigor, registrando los movimientos de los astros y relacionándolos con los ciclos de la vida y los dioses. Y por si todo esto fuera poco, el templo aún guarda secretos en sus alturas. En la azotea existen cámaras y capillas a las que se accede por estrechas escaleras de piedra. Allí los sacerdotes realizaban observaciones astronómicas y rituales ligados al sol y las estrellas. Desde ese punto elevado se controlaban los calendarios agrícolas y religiosos, esenciales para la vida en el Valle del Nilo. El templo de Hathor en Dendera es, en definitiva, mucho más que un simple recinto sagrado. Es un lugar donde mitología, ciencia y arte se entrelazan, dejando testimonio de una civilización que sabía leer el cielo tanto como esculpir la piedra. Y aunque el famoso relieve no esconda bombillas, sigue recordándonos que, a veces, los símbolos pueden ser más poderosos y misteriosos que cualquier tecnología. En la llanura tebana, desafiando el implacable paso del tiempo, se alzan dos figuras colosales frente a lo que una vez fue el grandioso templo funerario de Amenhotep III, los colosos de Memnón. Estas estatuas gemelas, con sus 18 metros de altura y un peso aproximado de 700 toneladas cada una, representan al faraón sentado, con las manos reposando sobre sus rodillas, la mirada fija en el horizonte del amanecer. Hoy, estos gigantes de piedra parecen guardianes silenciosos, pero durante milenios fueron mucho más que simples esculturas. Fueron símbolos de poder y más tarde de un profundo misterio. ¿Cómo fue posible siquiera su creación? La sola existencia de estas estatuas plantea preguntas que desafían la lógica. Los bloques de cuarcita con los que fueron esculpidas proceden de canteras situadas cerca de El Cairo, a más de 600 kilómetros de distancia. Transportar semejantes masas de piedra, sin la ayuda de grúas, camiones o herramientas modernas, parece un desafío casi imposible de superar. Se cree que los antiguos egipcios emplearon trineos arrastrados sobre arena humedecida, además de rodillos y barcazas durante las crecidas del Nilo. Pero incluso con estas ingeniosas técnicas, el traslado y la colocación de estas moles con tanta precisión continúa asombrando a los ingenieros de nuestro tiempo. Pero hay más. Las estatuas no solo fueron talladas y movidas, sino que se colocaron con una alineación perfecta frente al sol naciente. Formaban parte de un templo que, en su época, fue uno de los más grandes de todo Egipto, aunque hoy, lamentablemente, apenas quedan ruinas de su estructura original. Los colosos, sin embargo, permanecen en pie como testigos mudos de la grandeza de Amenhotep III y de la asombrosa habilidad de los artesanos y arquitectos egipcios. Pero el verdadero misterio de los colosos de Memnón comenzó siglos después, cuando un terremoto, ocurrido en el año 27 a.C., agrietó una de las estatuas. A partir de ese momento, al amanecer, la piedra comenzó a emitir un sonido extraño, un silbido, un crujido, un lamento fantasmal. Este fenómeno natural,
provocado probablemente por la dilatación de la roca al calentarse con los primeros rayos del sol, fue interpretado en la antigüedad como algo sobrenatural, una manifestación divina. Los griegos, profundamente fascinados por el sonido, lo asociaron con Memnón, un héroe mitológico, hijo de la diosa Eos, la aurora. Según la leyenda, el coloso cantaba cada mañana para saludar a su madre. Así, la estatua dañada pasó a ser conocida como el Coloso de Memnón, y pronto se convirtió en una atracción irresistible para viajeros y emperadores. El mismísimo Adriano, acompañado de su esposa Sabina, acudió a escuchar el prodigioso sonido y dejó constancia de la experiencia en inscripciones que aún hoy conservamos. Este canto continuó durante más de 2 siglos, atrayendo a curiosos de todos los rincones del mundo antiguo. Era un fenómeno único, una mezcla fascinante de ciencia y mito, que transformó a los colosos en un lugar casi sagrado. Pero en el siglo III después de Cristo, el emperador Septimio Severo ordenó reparar la estatua, y al sellar la grieta, el sonido desapareció para siempre. Desde entonces, el valle perdió aquel misterioso amanecer sonoro. Hoy, los colosos de Memnón ya no cantan, pero siguen transmitiendo una presencia imponente, casi palpable. A pesar de terremotos, saqueos y el implacable paso del tiempo, han sobrevivido como guardianes de un pasado glorioso. Incluso en silencio, continúan despertando preguntas esenciales sobre cómo fueron construidos, cómo fueron transportados y, sobre todo, por qué han resistido tanto tiempo en pie. A pocos kilómetros al sur del Cayo, en la necrópolis de Saqqara, un lugar aguarda, un enclave que parece arrancado de las páginas del tiempo, el Serapeum. Bajo la implacable superficie del desierto, una red de galerías subterráneas se abre paso entre la roca, un laberinto pétreo que esconde un enigma colosal, sarcófagos gigantes que desafían toda lógica. Construidos con granito y basalto, estos monumentos funerarios alcanzan dimensiones asombrosas. Algunos superan las 70 toneladas, con tapas que rebasan las 30. Pero lo más desconcertante es su acabado. Un pulido perfecto, ángulos de una precisión milimétrica, como si hubieran sido creados con tecnología de punta. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios tallar estas moles con herramientas de cobre y piedra? Y aún más intrigante, ¿cómo consiguieron transportarlos e introducirlos en estas galerías subterráneas de pasadizos tan estrechos? Estas preguntas, lejos de ser respondidas, intensifican el misterio que envuelve al Serapeum. Fue en el siglo XIX cuando Auguste Mariette tropezó con este complejo, quedando atónito ante las cámaras repletas de sarcófagos vacíos. Durante décadas se creyó que eran las tumbas de los toros sagrados Apis, animales venerados en el culto al dios Osiris. La tradición dictaba que cada toro Apis debía ser enterrado con honores, en una tumba monumental, lo que justificaría el tamaño descomunal de estos contenedores. Pero el descubrimiento de los sarcófagos vacíos desató un torbellino de debate entre los arqueólogos. ¿Fueron saqueados en la antigüedad o acaso nunca albergaron restos? Esta incertidumbre ha dado origen a teorías que trascienden el culto a los toros, sugiriendo funciones rituales más complejas, un simbolismo que aún se nos escapa. La precisión de su construcción, el esfuerzo titánico que debió requerir su traslado a través de pasadizos tan angostos, permanece como uno de los mayores enigmas del Serapeum. Se han propuesto métodos con rampas, rodillos y palancas, pero la logística sigue siendo un desafío para la imaginación, incluso para los ingenieros modernos. Las mastabas que rodean Saqqara, con sus muros decorados y cámaras ocultas, añaden una capa más a este paisaje enigmático. Estas tumbas de nobles y altos funcionarios, construidas mucho antes que el Serapeum, revelan la evolución de la arquitectura funeraria egipcia. Si las mastabas representan el origen, el Serapeum parece un salto cuántico hacia un nivel de complejidad que aún no logramos descifrar por completo. Caminar por las galerías del Serapeum es adentrarse en un mundo donde el silencio es tan palpable como las piedras. El aire vibra con la historia, con las preguntas que no encuentran respuesta.
Cada sarcófago, inmenso y oscuro, se alza como un guardián de secretos ancestrales, reacio a ser perturbado. En la imponente meseta de Giza, donde las pirámides más famosas del mundo desafían la eternidad, se alza una figura enigmática, la Gran Esfinge. Con un cuerpo poderoso de león y un rostro humano que parece interrogarnos desde el principio de los tiempos, esta colosal escultura, de más de 70 metros de largo y 20 de altura, ha resistido miles de años de implacable viento, abrasadora arena y un sinfín de misterios. Es el monumento más antiguo conocido del complejo de Giza. Sí, pero su verdadero origen y propósito continúan siendo objeto de intensos debates. ¿Fue concebida como un guardián silencioso del recinto funerario de Keops, un símbolo solar venerado por los antiguos egipcios, o tal vez una creación aún más antigua que las propias pirámides? La teoría más extendida apunta a que fue esculpida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C., como parte integral del complejo de su pirámide. Sin embargo, algunos investigadores audaces han propuesto hipótesis que desafían esta cronología. ¿Podría la erosión visible en la roca ser el resultado de lluvias torrenciales, sugiriendo una antigüedad mucho mayor, de una época en la que Egipto disfrutaba de un clima radicalmente diferente? Esta idea, aunque controvertida, añade una fascinante capa de misterio a su ya rica historia. Pero la erosión no es el único enigma que rodea a la Esfinge. A lo largo de los siglos ha sido sometida a numerosas restauraciones, lo que dificulta enormemente la tarea de discernir sus rasgos originales. Incluso su rostro, enigmático y sereno, ha generado acalorados debates. ¿Representa realmente al faraón Kefren? ¿O acaso a otro gobernante cuyo nombre se ha perdido en las arenas del tiempo? Las proporciones alteradas y los detalles desdibujados por la erosión abren un amplio margen a la especulación, alimentando aún más su aura legendaria. Pero la verdadera intriga podría encontrarse bajo la superficie. Piensa en esto. En el siglo XX, estudios con radar revelaron la existencia de cavidades y túneles inexplorados que serpentean bajo la Esfinge. ¿Son simples grietas naturales formadas por el paso de los milenios? ¿O se trata de cámaras artificiales construidas con un propósito desconocido? Algunos creen fervientemente que estas cámaras ocultas podrían albergar textos antiguos, objetos de valor incalculable o incluso información crucial sobre el origen de la civilización egipcia. Sin embargo, por el momento, las autoridades egipcias mantienen las excavaciones en esta zona estrictamente restringidas, alimentando aún más la especulación y la intriga. Durante siglos, la Esfinge ha sido objeto de mitos y leyendas que han trascendido fronteras y culturas. En la antigüedad clásica, los griegos la identificaron con la criatura mitológica que desafiaba a los viajeros con enigmas mortales. En la época faraónica, se la veneraba como un guardián sagrado, protector de los secretos del más allá. Incluso Napoleón Bonaparte, según cuenta la leyenda, ordenó dispararle con un cañón, dañando su icónica nariz, aunque los historiadores confirman que ya estaba mutilada siglos antes. Cada época ha proyectado en ella sus propios miedos, esperanzas y misterios. Su función original, en cualquier caso, parece clara: proteger el complejo funerario y vigilar el horizonte, alineada con el sol naciente durante los equinoccios. Era, y sigue siendo, un símbolo imponente de poder y eternidad. Pero el implacable paso del tiempo, las marcas de la erosión y los secretos que se esconden bajo sus patas nos recuerdan que hay una gran parte de su historia que aún permanece oculta, esperando ser descubierta. A pocos metros de la Esfinge, la guardiana pétrea del complejo, se alzan majestuosas las construcciones más emblemáticas del antiguo Egipto: las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Durante más de 4000 años, la Gran Pirámide de Keops ostentó el título de la estructura más alta del mundo. Aún hoy, se erige como uno de los logros arquitectónicos más asombrosos jamás concebidos por la humanidad. Estas pirámides, construidas durante la Cuarta Dinastía, alrededor del año 2500 a.C., no eran solo tumbas reales.
Eran, además, símbolos imponentes de poder absoluto, una conexión tangible con lo divino. Cuanto más se adentran los investigadores, más interrogantes emergen. El misterio se revela desde la misma construcción de la Gran Pirámide. 2.300.000 bloques de piedra, algunos de varias toneladas, conforman esta estructura colosal, ensamblados con una precisión que desafía incluso los estándares contemporáneos. Sus caras se orientan casi a la perfección con los puntos cardinales, presentando un margen de error mínimo. ¿Cómo alcanzaron tal exactitud, sin brújulas ni la tecnología que hoy conocemos? Las teorías apuntan a observaciones astronómicas y herramientas rudimentarias, pero la exactitud lograda sigue siendo un enigma. Otro misterio persistente: el transporte de los bloques. Las canteras más cercanas se ubicaban a pocos kilómetros, pero algunos bloques de granito, utilizados en las cámaras internas, provenían de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Se cree que fueron transportados en barcazas a través del Nilo y luego arrastrados sobre rampas. Sin embargo, los detalles logísticos precisos continúan generando intensos debates. Incluso en la actualidad, replicar este proceso con medios rudimentarios representaría un desafío colosal. La intrincada complejidad del interior de la Gran Pirámide añade aún más misterio. Pasadizos estrechos, cámaras ocultas y el célebre gran descensor revelan un diseño que dista mucho de ser improvisado. Además de las conocidas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, recientes investigaciones, mediante técnicas de escaneo, han detectado la presencia de espacios vacíos, hasta ahora inaccesibles. ¿Qué se oculta en estos espacios? ¿Son meros aligeramientos estructurales o cámaras que aún resguardan secretos milenarios? Las pirámides, a menudo reducidas a simples tumbas, encierran un propósito mucho más ambicioso. Los antiguos egipcios las imaginaron como complejas máquinas espirituales, artefactos diseñados meticulosamente para escoltar el alma del faraón hacia la vida eterna. Pero, ¿qué secretos aguardan tras sus imponentes muros? Sus alineaciones, trazadas con precisión milimétrica hacia constelaciones específicas como Sirio o las estrellas del cinturón de Orión, sugieren una fascinante conexión. El cielo, al parecer, jugó un papel crucial en su concepción y edificación: arquitectura y astronomía, dos disciplinas entrelazadas con un único objetivo: tender un puente entre el mundo terrenal y el cosmos infinito. Existe otro detalle, menos conocido, que desafía nuestra comprensión de la ingeniería antigua. La exactitud con la que los bloques fueron tallados y ensamblados es sencillamente asombrosa. En algunos puntos, las juntas son tan perfectas que resulta imposible deslizar una simple hoja de papel entre ellas. Esta hazaña no solo revela una destreza técnica sin parangón, sino también un profundo conocimiento de los materiales y los principios de la geometría. Piensa en esto. A pesar de su inmensa antigüedad, las pirámides han resistido terremotos devastadores y el implacable paso del tiempo, superando en resistencia a muchas construcciones modernas. ¿Cómo lograron esta proeza? ¿Qué secretos de construcción se han perdido en las arenas del tiempo? Hoy, más que nunca, creemos comprender los secretos de estas colosales estructuras. Sin embargo, la sombra de la duda persiste. ¿Son acaso el mero resultado del ingenio humano, de la fuerza bruta y el trabajo incansable? ¿O acaso los antiguos egipcios poseían conocimientos que, irremediablemente, se han perdido en las arenas del tiempo? La ciencia nos ofrece respuestas, explicaciones lógicas y datos contrastados. Pero cada nuevo descubrimiento, cada pieza del rompecabezas que encaja, parece abrir ante nosotros un abismo de interrogantes aún más profundos. Quien se atreve a contemplar la Gran Pirámide, quien se planta frente a su imponente fachada, siente algo más que la presencia de una simple tumba. Es un desafío, una provocación intelectual y espiritual que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Su mera existencia impone respeto, no solo por su tamaño, por las toneladas de piedra perfectamente ensambladas, sino por lo que verdaderamente representa: la asombrosa capacidad de una civilización, la egipcia,
para rozar lo imposible. Después de este viaje, una certeza nos invade. El antiguo Egipto no nos legó simples monumentos. Son huellas de algo mucho más profundo, un conocimiento y una visión del mundo que aún se nos escurre entre los dedos como arena del desierto. Cada piedra, cada relieve intrincado, cada cámara oculta excavada en la roca, todo parece susurrar secretos desde la eternidad. Nos recuerdan insistentemente que existió un tiempo remoto en el que los seres humanos contemplaban el cielo estrellado y la tierra fértil con una misma y poderosa intención: dejar una marca imborrable, un legado que desafiara al olvido implacable. Los misterios de Egipto persisten, palpitantes no en las páginas de los libros o en las frías teorías, sino en el silencio ancestral de sus templos y en la imponente sombra de sus colosos. A medida que nos adentramos en su historia, una fuerza invisible nos envuelve, atándonos a un pasado que se resiste a ser olvidado. Quizás nunca desentrañemos todos sus enigmas, pero es precisamente esa incertidumbre lo que convierte a este viaje en una experiencia tan fascinante, casi adictiva. Porque cada vez que dirigimos nuestra mirada hacia las majestuosas pirámides, hacia la enigmática esfinge o hacia las galerías ocultas que yacen bajo la arena dorada, sentimos una presencia, la certeza de que el pasado aún nos observa, aguardando el instante preciso para revelar sus secretos mejor guardados.